Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Juan Pacimiño. Él es historiador y analista político. Con él vamos a hablar sobre la coyuntura política. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. ¿Nos escucha? Bienvenido. Muchas gracias, espero que esté bien la imagen y el sonido. No sé si es que hay algún problema, ¿está bien todo? Casi que bien, solamente de un lado como que tenemos mucho espacio. Para la derecha, doctor. Eso, por ahí, por ahí. Perfecto. A ver, a ver. Por ahí vamos. Ahí está, casi que ahí está. Bueno, ahí empecemos. Doctor, Okay. viendo todo lo que está pasando en el Ecuador con el actual gobierno, quiero empezar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo en campaña que él necesitaba 100 minutos. 100 minutos para arreglar el país. ¿Hasta qué punto usted cree que el presidente Guillermo Lasso ha logrado arreglar el país en los primeros, no 100 minutos, 11 meses? Bueno, siempre hay que partir de una perspectiva histórica, porque ese es mi oficio y esa es mi profesión. No hay que olvidar lo que ocurrió durante las décadas de 1980 y 1990 con gobiernos empresariales, comenzando con el de León Febres Cordero entre 1984 y 1988. ¿Cuál es el propósito de estos gobiernos de empresarios? Porque el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno de empresarios. Entonces, ¿su propósito cuál es? Encaminar la economía hacia un sistema en el cual el mercado libre, la libre competencia, y la empresa privada sean los valores absolutos de la sociedad. Vimos ya la experiencia en los años 80 y los 90. Ese tipo de modelo afecta los derechos sociales, los derechos individuales, precariza las condiciones de trabajo, liquida una serie de institucionalidades en el Estado y evidentemente no mejora las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad. Como lo que está haciendo el presidente Lasso es dar continuidad al modelo económico empresarial neoliberal, que ya Lenín Moreno lo revivió desde el año 2017, no se puede esperar que con ese modelo las condiciones de vida y de trabajo de los ecuatorianos mejoren. Sí mejorarán los negocios, sí mejorarán las empresas, sí mejorará la concentración de la riqueza en una élite económica que domina el escenario económico nacional. Y naturalmente este modelo en la actualidad tiene una serie de fuerzas que lo apoyan. La gran prensa, el alto empresariado de las cámaras de la producción, los sectores políticos de las derechas tradicionales o nuevas, y en ese ámbito también hay fuerzas internacionales que apoyan la consolidación de este tipo de modelo. Si es que uno no comprende bien, por consiguiente, de lo que se está montando, tratando de implementarlo a profundidad y con larga duración, es un modelo de economía empresarial de corte neoliberal, pero que además ha adquirido características oligárquicas por el tipo de pensamiento que tiene la élite económica del Ecuador. Si es que uno descuida estos hechos, entonces se pierde en el análisis de la vida nacional, porque no logra entender cómo así siguen creciendo el desempleo, el subempleo, el desamparo, el desarraigo frente al país. Y lo que hay que hacer es vincular estos fenómenos, estas expresiones de lo que ocurre en la sociedad ecuatoriana, con lo de fondo, que es este modelo que se ha recreado en el Ecuador y que seguirá provocando, en la medida en que más se profundice, las condiciones malas para la vida social, para la vida cultural, para la vida laboral de los ecuatorianos. Experiencia, insisto, que la tuvimos en los años 80 y 90 y que en toda América Latina igualmente se puede experimentar en las mismas décadas y en la actualidad en diversos países en que se sigue aplicando ese modelo, comenzando por Brasil, siguiendo por los centroamericanos o aquí en nuestro vecino Colombia,
ver la situación que tienen. Bueno, así están estos elementos para juzgar la situación de la contemporaneidad. Doctor Juan Pajimiño, pero el presidente de la República dice lo contrario y quiero compartir con usted justamente cuando usted habla de desempleo, él dice lo contrario. Quiero compartir un pequeño video de lo que dice el gobierno nacional. Hasta diciembre, 7 meses de gobierno, a 750.000 ecuatorianos. El empleo venía en picada y logramos crear 350.000 empleos adecuados en los primeros 7 meses de gobierno. Bueno, ahí está lo que dice el presidente de la República, que el empleo ha subido. Bueno, sí hay en algunos sectores el incremento del empleo, pero si es que uno observa las cifras globales, vamos a las estadísticas más confiables, si es que es del caso, como son las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, del PNUD, de la OIT o de la CEPAL, el empleo en el Ecuador no ha mejorado, se ha deteriorado. El desempleo ha crecido y el subempleo ha crecido también. Y tomemos la palabra del presidente y admitamos entonces que hay un mejoramiento. Admitámoslo así. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones de precariedad y flexibilización laboral que introdujo la ley humanitaria durante el gobierno de Lenín Moreno, más una serie de leyes y reglamentos y decretos que se han dictado por parte del Ministerio del Trabajo hasta la actualidad. Entonces, no es ni el mejor empleo ni la mejor en las condiciones de trabajo. Porque decir simplemente ha crecido el número de trabajadores no garantiza para nada que estos trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo, con respeto a sus derechos laborales y con garantía hacia futuro. Recuérdese bien que el actual gobierno es el que propuso una ley laboral que luego se presentará seguramente en la Asamblea, porque esa parte se ha suspendido todavía, y en ese primer esfuerzo, en ese primer proyecto que el mismo gobierno presentó, bueno, las condiciones de precarización del trabajo son horrorosas. Ecuador es el primer país en el mundo que reviviría, entre otras, la jornada de 12 horas diarias, cuando en el mundo se conquista la jornada de 8 horas desde fines del siglo XIX y en el Ecuador desde 1916. Entonces, todas esas conquistas logradas históricamente se ven afectadas desde el momento en que se han dictado ya leyes como la humanitaria, una serie de decretos, acuerdos ministeriales que precarizan el trabajo. Así es que no es cuestión de sumar cuántos empleos se crean, sino bajo qué condiciones. Pero también hay noticias contradictorias. Al mismo tiempo se expulsa a trabajadores de la salud. Al mismo tiempo se reduce el número de trabajadores en el Estado. Y no crece el empleo en el sector privado. Y eso pues crea estas contradicciones, esta situación de desesperanza generalizada porque no se ven las mejorías que supondría el crecimiento del empleo en el Ecuador conforme los ecuatorianos aspirarían. Doctor Pajimiño, me gustaría ir un poco también, como usted hace un rato habló de la época del 80, 90. Yo quisiera irme al 99, 2000, la época del feriado bancario. ¿Cuáles son las consecuencias del feriado bancario que todavía nos están pasando factura en este momento? Bueno, nunca se establecieron responsabilidades completas de quienes fueron los causantes del feriado bancario y quienes se beneficiaron de los salvatajes bancarios con fondos del Estado que se canalizaron para garantizar el ejercicio de empresas bancarias en manos de una serie de banqueros corruptos. De eso hay suficiente bibliografía en el Ecuador y estudios que dan cuenta de quiénes eran los responsables de ese feriado bancario, quienes no fueron juzgados y quienes se beneficiaron de todos esos recursos públicos entregados muy alegremente desde 1996 en adelante,
cuando se inició el salvataje con el primer banco, que era el Banco Continental. No se ha establecido con suficiente rigor histórico y político la responsabilidad que tiene sobre ese salvataje la ley de instituciones financieras que dictara el presidente Sixto Durán Ballén en 1994. Y tampoco se ha establecido con responsabilidad histórica y social el hecho de la dolarización ecuatoriana del año 2000, que provocó una reducción inmediata de los niveles de vida y de los salarios de la población, mientras benefició a un tipo de élites económicas que conocían bien de este fenómeno y que se beneficiaron pues de la dolarización. ¿Qué es lo que nos queda de ello? La experiencia histórica. No ha habido en la historia ecuatoriana de casi 200 años, vamos a celebrar precisamente el bicentenario de la batalla del Pichincha, 1922, en la historia de 200 años, no ha habido más atraco escandaloso en la vida del país y un verdadero atraco a los fondos públicos nacionales que el feriado bancario, junto con la securitización de las deudas privadas. Y de eso no se ha tomado responsabilidades históricas ni sociales. De tal manera que ese fenómeno del feriado bancario ha continuado repercutiendo en la vida del país como un hecho de gran atraco nacional sin que se hayan establecido las responsabilidades debidas. Ojalá algún momento se llegue a ello. Pero, pensando ya en un ámbito más amplio, todo eso también fue fruto del modelo económico empresarial que también el presidente Yamil Maguad lo fortaleció como herencia que ya venía dándose desde la época de León Febres Cordero y que Maguad no la superó. El modelo económico basado en el mercado libre y la empresa privada en toda América Latina ha dado cuenta de escandalosos casos de corrupción privada que suelen ser ocultados o minimizados cuando en realidad son los que han afectado gravemente los recursos del país, junto con la privatización de bienes y servicios, por ejemplo, pero han afectado gravemente los recursos del país y han postergado la posibilidad de atender a la población con suficientes bienes y servicios públicos. Bueno, y 22 años después, banqueros que están reclamando cerca de 2.000 millones de dólares porque supuestamente el banco que ellos tenían lo entregaron con superávit, que tenía suficiente dinero, que tenían hasta dinero de más. Ahora están reclamando que el Estado les pague cerca de 2.000 millones de dólares. Esto sí que llama mucho la atención. Llama mucho la atención de los ecuatorianos, una situación que se creía que ya consolidada y solucionada, pero ya se ve como la falta de institucionalidad nacional, si tuviéramos un Estado fuerte, poderoso, grande, que impone las leyes, que hace cumplir en todas sus dimensiones, tanto la legislación como la institucionalidad, no deberían ocurrir estas cosas. Y es evidente que de ese feriado bancario, ante todo el sector del capital financiero, los bancos fueron grandes beneficiarios. Y sin duda alguna, si es que atendemos a la teoría formulada para la explicación de lo que ocurre en América Latina, tanto por la CEPAL como autores como por ejemplo el ex premio Nobel de Economía, el premio Nobel de Economía Stiglitz, están muy claros en que la economía financiera, la economía de capital financiero, de capital bancario, que tiene hegemonía hoy en el mundo capitalista y en América Latina, sin duda, es la que menos genera condiciones productivas para los países y sigue generando condiciones especulativas para estos países. Y por consiguiente, lo que tenemos que acentuar es la idea de generar producción, industria, manufactura, agricultura, pero no generar un sistema en que el comercio y la banca sean los que imponen los criterios del desarrollo económico nacional. Y como se puede experimentar en el Ecuador actual, entonces entran en jaque
economías pequeñas, medianas, la economía campesina, la economía agrícola en general, la economía productiva industrial, los recursos del Estado, entran en jaque simplemente para beneficiar a un tipo de capital especulativo como es el capital comercial y el capital financiero. Entonces tenemos que cambiar de modelo, pero ese modelo no es posible cambiar cuando tenemos gobiernos que están interesados en fortalecer ese gobierno, como ocurre en la actualidad. Entonces, con esta experiencia, los ecuatorianos lo único que siguen experimentando es una desazón generalizada frente al país, se derrumban las instituciones públicas y como uno puede observar en redes, hay incluso un número creciente de ecuatorianos que hablan de salir del país y que es necesario dejar el país. De hecho, hay un dato muy interesante. La Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal aspira a obtener en 1.900 millones de dólares en 3 años los ingresos permanentes para el Estado. Bueno, qué contraste. Solo en el año 2021 son 4.300 millones de dólares los que ingresan por remesas de ecuatorianos en el exterior, particularmente desde los Estados Unidos, casi el 70% de esas remesas. Es increíble. El pueblo ecuatoriano que sale de migrante ha vuelto a sostener la economía popular, la economía de sus familias, más que las inversiones extranjeras, más que la inversión interna, más que el propósito que ha tenido la Ley de Desarrollo Económico y sostenimiento fiscal que el propio gobierno de Guillermo Lasso logró expedir una vez que la Asamblea ni lo aprobó ni lo negó en noviembre del año pasado. Más son las remesas de los migrantes que lo que una ley económica pretende alcanzar en 3 años. Por supuesto, y aparte, pues bueno, escuchar al presidente de la República decir de que hay que seguir bajando la inversión pública, hay que seguir recortando el presupuesto a las instituciones públicas, en este caso a la educación superior, al Ministerio de Salud en los hospitales en este momento. Vemos que ni siquiera hay paracetamol para los enfermos, ni siquiera pueden tomarse una pastilla para la fiebre o para el dolor, porque no hay. Y se sigue bajando el presupuesto, se sigue despidiendo a médicos. Vemos que en el Ministerio de Agricultura, pues la situación es terrible. Ahí se negocia el cargo de viceministro de Agricultura en 2.5 millones de dólares. Y no ha pasado nada. Vemos que las personas que están captando dinero de manera ilegal van al Ministerio de Defensa, pasan los filtros de seguridad y no pasa nada. Y no solo una vez, sino 3 veces y no pasa nada. ¿Qué está pasando con el control del Estado? Los bancos están haciendo lo que ellos quieren, ellos ponen las reglas, ellos cobran los intereses cuando ellos quieren subirlos, los suben muchas veces. En la pandemia ellos mismos dijeron vamos a dar 2 meses de gracia para los que tienen créditos, pero el Estado, el control de la superintendencia de bancos, nunca dijo nada. ¿Qué se puede esperar cuando la élite económica y empresarial del Ecuador tiene esos criterios? Es decir, el criterio de que el Estado tiene que ser reducido al mínimo y ello implicará, como ya tenemos suficiente experiencia histórica, la destrucción de los bienes y servicios públicos. Entonces, ante esa situación, todo lo otro resulta normal. Crecimiento de la inseguridad, negocios lumpen, negocios mafiosos, introducción del narcotráfico en distintas esferas, la ilegalidad permanente de muchos sectores, el incumplimiento de leyes, etcétera. ¿A qué se debe eso? A no fortalecer el Estado. Yo quisiera que los ecuatorianos, pues, comparen lo que sucede en los Estados Unidos o en Europa. Estados fuertes, poderosos, con enormes recursos, que son capaces de imponer institucionalidad y leyes, no estados debilitados. ¿Cómo es posible, pues, que se piense
que achicando el Estado se va a crear institucionalidad, afectando bienes y servicios públicos se va a crear institucionalidad, privatizando recursos públicos se va a crear institucionalidad. No tiene sentido. La experiencia histórica no da para creer más que en una mayor desinstitucionalización del Ecuador. En eso hay autores. Yo mismo publiqué este lunes una columna, la columna mía, haciendo referencia a John Maynard Keynes, quien ya en los años 30 del siglo pasado hizo un análisis sobre el mercado libre y la empresa privada que no garantizan el empleo, el crecimiento y el desarrollo, y cómo era necesario en los Estados Unidos que se imponga un Estado que enrumbe la economía, dirige la economía. Bueno, esa experiencia sigue experimentándose, pues, por repetir la palabra, en el mundo contemporáneo, más todavía después de la pandemia. ¿Quién va a dar recursos de salud? ¿El sector privado? ¿A todo el Ecuador? El sector privado es negocio. Entonces no va a buscar sino rentabilidades. El Estado cumple un papel benefactor, de asistencia, de ayuda, de colaboración, de promoción de las garantías y derechos ciudadanos cuando actúa. Basta ver el modelo de economía social que tienen los países europeos. Y sería envidiable que en América Latina se logre encauzar al menos un sistema de economía social como el que tienen estos países. En América Latina tenemos dos países que de alguna manera manejan un sistema de economía social. Estos son Costa Rica y Uruguay. Y no lo han logrado desmontar totalmente a pesar de los avances neoliberales que han tenido. Pero en los otros países, los avances que hemos tenido han sido destruidos. Pensemos en logros históricos, en el caso del Ecuador. Ferrocarril, creado por Eloy Alfaro, inaugurado en 1908, semi-rehabilitado por Rodrigo Borja después de la crisis que tuvo el ferrocarril en los años 40 y 50, rehabilitado por el gobierno de Rafael Correa y destruido por el gobierno de Lenín Moreno. Pensemos en los correos, una institución pero que viene desde la época colonial, reforzada en la República. Lenín Moreno destruye los correos. Y mucha gente aplaudió la decisión de Moreno. Social. Doctor, mucha gente Es que es aplaudió increíble. la decisión de Moreno, Es que es incluida increíble. la prensa. Así es, así es. Pensemos en la seguridad social, inaugurada en 1925 como caja de pensiones, después en 1932-31 como caja del seguro, en 1970 como el IES. El propósito era fortalecer esta institucionalidad. De acuerdo con la Constitución del 2008, incluso ordena la Constitución que la seguridad social sea pública y universal. ¿Qué paso se ha dado para la seguridad social universal? Cero, ninguna. Y más bien en crisis del IES. ¿Y eso quién lo va a solucionar? ¿El sector privado? No. ¿A qué se debe la crisis del IES? Bueno, hay una serie de factores, pero permítame concluir un poco esta parte de la idea que estaba exponiendo. Educación pública, la tenemos desde Eloy Alfaro, laica, gratuita en la primaria y enseguida fue a la secundaria. Y después también llegó a las universidades en distintos momentos. Todo ello destruido en aras de ¿qué? De que se fomente la educación privada. Pero ¿qué más falta destruir? Y sobre esa base pensar que vamos a ir a una sociedad mejor. Bueno, pues el que quiera creérselo, que se lo crea. Pero todos los análisis, las estadísticas públicas del propio Ecuador, están las del propio INEC, están las del Banco Central, y los informes internacionales como los de la CEPAL, el PNUD, el Fondo Monetario mismo, dan cuenta de que no mejoran las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y lo del IES que usted me pregunta, entre otras cosas, no solo se debe a la falta de pago del Estado para cubrir los recursos que tiene que cubrir en el IES, sino la falta de pago del sector privado. ¿Por qué no se cobra la deuda del sector privado? ¿Por qué no se aplica la norma que aprobamos los ecuatorianos en 2011 en un referéndum de que la no afiliación de trabajadores a la seguridad social es una infracción de corte penal? ¿Por qué no se aplica eso? Bueno, tenemos normas todavía para tomarlas en vigencia,
Pero cuando tenemos a su vez gobiernos empresariales, bueno, usted y todos los ecuatorianos tenemos que dudar que esas normas que afectan esos intereses se vayan a aplicar y se vayan a fortalecer. Entonces, la debilitación del Estado, la debilidad en el Estado, lo único que fortalece son capacidades privadas no reguladas ni por leyes ni por el Estado. Comparemos otra vez más con los Estados Unidos, Japón, China, Europa, estados fuertes y poderosos que pueden imponer la ley, la constitución, las instituciones por encima de los intereses privados. Pese a que en los Estados Unidos, como se sabe muy bien, los oligopolios gigantes que tienen allí, sin duda ejercen una sustancial presión sobre la vida política nacional. Pero a nadie se le ocurre en los Estados Unidos decir vamos a achicar el Estado. Tenemos que reducir el gasto público, ya me imagino eso en los Estados Unidos. Claro. Pero No, pues, en nuestros países, Ecuador y nuestros países, esto se toma como un dogma de fe, simplemente para garantizar el espacio de dominio privado. volviendo al Este es el caso, tema. volviendo al caso del seguro social, siempre nos vienen diciendo de que el seguro ya está al borde de la quiebra desde el gobierno de Moreno para acá. Nos decían que hay plata para pagarle este año a los afiliados, a los jubilados, pero vengo escuchando ese discurso desde hace unos 4 o 5 años. Pero siguen pagándole los sueldos a los jubilados, pero también se olvidan de decir que el Estado le debe más de 18.000 millones de dólares entre el Estado y los empresarios privados al Seguro Social. Es un gran monto de dinero que con eso yo creo que si el IES no anda bien, por lo menos se va a estabilizar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieren? Tal vez dividir al IES para que el afiliado o la persona decida si se va al seguro privado o al seguro del Estado. Es la visión empresarial de nuestros conservadores y atrasados altos empresarios del Ecuador. Tienen una mentalidad de pasado, no es cierto que tienen una mentalidad de futuro. Recordemos, Sixto Durán Ballén hizo una consulta popular para que los ecuatorianos escojan entre el sistema público y el sistema privado. ¿Y cuál era el propósito? Que los ecuatorianos masivamente vayan al sistema privado, al sistema de los negocios, y no a un sistema público. Sixto Durán Ballén pretendió destruir el sistema público. Felizmente los ecuatorianos le negamos en ese referéndum esa posibilidad. Bueno, pero se encontraron mecanismos para ir estrangulando al IES a fin de que literalmente quede desaparecido. Esos mecanismos parece que siguen actuando en la actualidad. Estrangular a una institución que tiene décadas de desarrollo y que da cierto bienestar a los ecuatorianos, pues, atención médica, ciertas pensiones jubilares, por más que sean bajas algunas de ellas y ridículas, que hay que aumentarlas. Bueno, este sistema es el que la Constitución ordena que tiene que ser fortalecido, convertirse en universal, y por tanto los gobiernos tienen la obligación de hacerlo. ¿Qué se hace para ello? No hay un solo paso. Y pensemos en otra cosa más. Si es que queremos el bienestar social de los ecuatorianos en los términos de una economía mejor, otra vez más aquí tenemos la experiencia de los países europeos. Pues. Esos países europeos no han destruido el sistema de seguridad social y es universal. ¿Y cómo se financia? Con altos impuestos. Los países que mejor sistema tienen son los países nórdicos, Noruega a la cabeza. Y tienen allí fuertes impuestos sobre las rentas y a los ricos. Supera el 60%, el 70%. Por eso Noruega es el único país en el mundo donde cuando se quiere bajar impuestos, la población sale a protestar para que no les bajen porque saben que se pone en riesgo su sistema social de bienestar. En el Ecuador, algún momento tendremos que examinar este sistema tripartito, Estado, patronos, trabajadores, para crear más bien un sistema universal de pago de aportes al IES, como ocurre en las economías sociales europeas. Que todo ser humano, todos aportan. Que todo ser humano tenga el derecho a jubilarse algún día. Todos tienen la obligación de estar asegurados a la seguridad social desde que nacen,
Y todos tienen la posibilidad de tener una pensión jubilar. Pero eso requiere cambiar el Y se termina la mendicidad con eso. El sistema tripartito es un sistema así de los años 30. En Europa también se mantuvo eso largamente. En los Estados Unidos se mantuvo desde la época de Franklin Delano Roosevelt, 1930. Lo destruyó Ronald Reagan y el neoliberalismo norteamericano. Destruyeron ese sistema. Los europeos no lo hicieron. Pero en América Latina, en Uruguay no se piensa desmontar el sistema. En Costa Rica tampoco, pese a que tienen gobiernos de derecha. Más bien dicen que lo van a conservar. Es en otras áreas las que se van a meter para privatizar y seguir fomentando el empresario privado. En el Ecuador, bueno, no se logró fortalecer el IES a un nivel que aspiraríamos todos, que sea universal, gratuito y generalizado, pues. Eso requiere impuestos y cobrarles a los ricos y más impuestos a este sector de élite. Y ese sector de élite que concentra la riqueza es el que más tiene que pagar. Incluso si es que cambiáramos el sistema, es el que más tendría que pagar como aporte solidario a una nueva seguridad social. Pero esto es un tema para otra ocasión que podríamos conversar. Pero sin duda alguna, la economía social garantiza mejor la vida de los ciudadanos que la economía mercantilista y oligárquica como es la que ha montado el Ecuador desde 2017 en adelante. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo y vamos a seguir en los próximos días con otros temas. Lo comprometo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. He tratado de dar pues esta visión histórica estructural para que ayude a la comprensión de las realidades del presente. Gracias por su entrevista. Un abrazo a la distancia. Gracias al doctor Juan Paz Imiño, historiador y analista político, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital.